Bueno, tengan buenos días. Vamos a intentar hacer un resumen esta mañana sobre las cosmovisiones, pues que ya estudiaron varias, así que es necesario pues hacer un repaso rápido en cada una de ellas. Así que empezamos. Primero vamos a ver esta nomenclatura, qué significa cada uno de estos símbolos. Esta corona significa Dios, el círculo azul significa el mundo, y este figura de hombre significa pues el ser humano, el individuo, o tú, como ahí le colocaron. Recordemos que para clasificar las cosmovisiones es necesario analizar ciertos puntos clave que James Scher les coloca en su material de estudio. Número uno es esta metanarrativa o esta cosmovisión, ¿cómo ve a Dios? ¿Existe o no existe? Dos, ¿este Dios es o no creador y está o no en relación con su creación? Tres, ¿cómo se relaciona Dios con el mundo? ¿Y cómo se relaciona Dios con su creación? Entonces, esta nomenclatura, estos dibujitos, nos sirven para tener una imagen gráfica rápida de qué es cada una de estas cosmovisiones. Por ejemplo, el teísmo cristiano. Sí, nosotros en el teísmo cristiano creemos en Dios. Creemos que Dios nos gobierna y que nos colocó a nosotros sobre el mundo y creemos que Jesús es Dios. Pero, por ejemplo, el teísmo cree en Dios también, pero este Dios no está gobernándonos. Es más, este Dios no está en relación con el hombre ni con la creación. Entonces, aunque ambas cosmovisiones creen en Dios, el teísmo pues considera a Jesús como Dios. El deísmo no considera a Jesús como Dios, es más, considera que Dios existe, pero que este Dios está alejado de su creación. El panteísmo, por ejemplo, piensa que todo es Dios, que tanto el ser humano como la creación es Dios. Entonces es importante estos puntos, ¿verdad?, que ustedes leyeron al inicio del ciclo, ¿verdad?, para comprender las cosmovisiones, un número uno, ver con qué perspectiva tiene esta cosmovisión respecto a Dios, si existe o no existe. Dos, cómo se relaciona Dios con su creación, cómo se relaciona Dios con el hombre. Eso es muy importante. Bien, veamos la primera. Empezaremos por el teísmo cristiano. Generalmente en los cursos de cosmovisión esto se ve de último. Es más, en nuestro curso sí está planteado. Pero para este resumen sí necesito que tengan bien claro el teísmo cristiano. Es fácil, ya lo que ustedes ya conocen, dado que es el que creemos. Nosotros creemos que Dios es un Dios trascendente e inmanente. ¿Qué es inmanente? Inmanente es aquello que tiene características para sí mismo, para su esencia, que lo hace ser lo que es. Una piedra es una piedra porque tiene ciertas cualidades minerales que hacen que sea una piedra. En cambio, un ser de carne y hueso tiene ciertas características propias que lo hacen un ser de carne, sangre y hueso, ¿verdad? Entonces, una piedra y un pedazo de carne es sumamente diferente. Una piedra y un pedazo de madera son diferentes, a pesar que sean materia ambas, pero son diferentes por las características intrínsecas que ellas tienen. Eso los hace inmanentes. Entonces Dios, cuando nosotros pensamos en Dios, lo conceptualizamos y decimos, pues Dios es Dios porque tiene características propias que lo hacen que sea Dios. Son los atributos personales que Dios tiene. Nosotros ya conocemos, ¿verdad? Omnisciente, omnipotente, todopoderoso. Pero también tiene trascendencia, o sea, cualidades y atributos que van más allá, que irradian e inundan todo. Por ejemplo, un atributo que sea inmanente y trascendente de Dios es el amor. Dios es amor. Dios, así lo dice la Biblia, Dios es amor. O sea, es algo propio de él. Pero a la vez es trascendente porque Dios ama. Y por ejemplo, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para salvación de todos nosotros. Entonces es inmanente y trascendente. Esto está relacionado con la siguiente parte que dice que es personal e infinito. O sea, tú lo puedes reconocer a Dios tan puntualmente que tienes la confianza de hablarle y declararle tus cosas, de solicitarle favores.
Tú no piensas que Dios es un humito que ande flotando por ahí o una energía, no. Dios es una persona. Pero a la vez sabes que es infinito, que es inmenso, grande, que puede estar en todas partes, hablando con cientos de millones de personas a la vez y haciendo miles de cosas a la vez. Y que nuestra mente jamás va a poder comprender su mente. También creemos que Él es un Dios creador, que el único que puede crear es Dios. Es más, el diablo no puede crear nada, los ángeles no pueden crear nada y el hombre no puede crear nada. El hombre solamente lo que ha hecho, las creaciones del hombre en realidad solamente son aprovechar la naturaleza que Dios ya dejó. No hemos creado nada. Para que un avión vuele, Dios ya dejó las leyes de la aerodinámica que nosotros las aprovechamos. Nosotros descubrimos, no creamos. El único que crea es Dios. Bueno, y Dios, pues también nosotros creemos que en el teísmo cristiano como visión bíblica cristiana, de otra forma de llamarlo, nosotros creemos que Jesús es Dios. Nosotros creemos en este Dios trino que es formado por Padre, Hijo y Espíritu Santo y creemos que Jesús es Dios. No creemos que Jesús es un profeta o un ángel como otras religiones. Por ejemplo, hay una cosmovisión que se llama teísmo, que usted no está formando parte de su curso, pero existe, en el cual hay religiones que creen que Dios es inmanente, es trascendente, que gobierna la tierra, pero no creen que Jesús es Dios. Eso solo es teísmo. Por ejemplo, el Islam cree en Jesús, pero no como Dios. Para ellos es un tipo de profeta. Pero bien, nosotros conocemos el teísmo cristiano. El contraste total, o sea, el otro extremo del teísmo cristiano sería el ateísmo, que es no solo no creer en el Dios cristiano, sino no creer en ningún Dios. Entonces, el ateísmo quita a Dios de la ecuación de la vida. Y eso pues no surgió de la noche a la mañana. El pensamiento filosófico del ser humano fue pasando por una serie de cosmovisiones para llegar a esto. Tampoco ha sido un movimiento como que muy popular entre el ser humano, por lo menos no declaradamente, pero sí de una manera oculta en tres cosmovisiones que vamos a ver más adelante, que son específicamente estas: existencialismo, humanismo y naturalismo. Sucede que para que el hombre llegara al ateísmo, primero pasó por una etapa que se llama deísmo. El deísmo es el punto intermedio entre el teísmo y el ateísmo. El deísmo lo que hizo es sembrar la duda, decir, no tuvo el valor el deísmo de decir Dios no existe, sino que ellos dijeron, vaya, Dios existe, pero ¿no será que este Dios solamente que nos creó, dejó las leyes de la naturaleza y luego se fue por ahí? Ya no se encarga de nosotros, sino que nosotros tenemos que vivir el día a día como que si Dios no existe. Ya dejó las leyes naturales, eso sí, no lo podemos cambiar, pero Dios no está más. Dios viene a ser como un relojero que hizo un reloj perfecto, pero luego se preocupó de ese reloj. El reloj pasó a una joyería, una relojería, se vendió, pasó a un dueño, este dueño después se murió, lo heredó y el reloj siguió funcionando. Entonces el relojero fue el creador, pero él ya no volvió a tener relación con su creación. Eso propone el deísmo. Entonces, no dice no hay Dios, pero sí dice, mira, este Dios no es un Dios personal, no es un Dios trascendente, no es un Dios inmanente, no es un Dios salvador, y eso dio pauta entonces a que surgieran estas otras cosmovisiones, como el existencialismo, por ejemplo. El existencialismo dice, bueno, si ya no hay un Dios creador, ¿verdad? O sea, el deísmo me decía que había, pero que no se mete conmigo. Ya el existencialismo dice, ok, si ese Dios no se mete conmigo y jamás lo voy a poder conocer, entonces, ¿qué es lo que voy a conocer? Lo que puedo conocer es el mundo, lo que existe, lo que hago. Si lo hago, existe. Si no lo hago, no existe. Si lo veo, existe. Si no lo veo, no existe. Si mis sentidos lo perciben, existe. Si mis sentidos no lo perciben, no existe. El existencialismo es una cosmovisión pragmática. Si es práctico, si se ve, si se hace, si se toca, si se siente. El existencialismo lo podemos ver todavía
secuelas hoy con esto de las redes sociales. Por ejemplo, todo mundo quiere aparentar verse lo mejor, verse bien en redes sociales. En sus perfiles de Facebook, Instagram, colocan imágenes donde está feliz con su pareja, corazoncito, flores lloviendo, aunque en la realidad vivan como perros y gatos. Eso es existencialismo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que interesa? Lo que el mundo ve. Lo que el mundo ve es lo real. No la realidad, no, lo que ves. Eso es lo que se vuelve real. Es existencia lo que ves, lo que haces, lo que crees. No la realidad en sí. El humanismo viene a ser más de carácter filosófico. Llega el ser humano y dice, bueno, Dios no existe. Y si existe, como que si no existiera, porque jamás lo voy a conocer. Entonces, ¿quién va a dominar el mundo? Nosotros, los hombres. Ok, nosotros encarguémonos del mundo. Y vamos a hacer, hagamos leyes, y hagamos gobierno, y hagamos cosas, y hagamos filosofía. ¿Verdad? Aquí tuvo mucha influencia la filosofía griega. Y nosotros, pues, hagamos esto y dominemos el mundo. Y pongamos orden en el mundo. Pero el humanismo falló al explotar la Primera y Segunda Guerra Mundial. Quedó el humanismo demostrado que, si bien es cierto, el hombre puede tener buenas intenciones, pero la naturaleza del hombre es una naturaleza caída. Y eso nos impide a los seres humanos realmente ser justos. No podemos ser justos. Y cuando el hombre tuvo la tecnología suficiente, los países más ricos y los países más educados y los países más modernos entraron en una guerra tremenda. Bueno, dos guerras en realidad, Primera y Segunda Guerra Mundial. Y eso quedó demostrado que el humanismo no funciona. Así que fracasó. El naturalismo, bueno, este es más emotivo, el existencialismo. El humanismo es más filosófico, intelectual. El naturalismo es más científico. El naturalismo dice, ok, no es la filosofía la que gobierna, ¿verdad? No es el pragmatismo, lo que domina es las leyes naturales, la ciencia pura. Y el naturalista entonces dice, bueno, Dios no existe, pero ¿quién regula la realidad? La naturaleza. Hay leyes naturales que rigen el mundo y me voy a regir por esas leyes naturales. El problema aquí es que el hombre confundió el descubrir las leyes que Dios dejó y lo tomó como base para decir que Dios no existe. El hecho que exista la ley de la gravedad no dice que Dios no exista, no, existe la ley de la gravedad, que Dios la dejó. Dios dejó los ciclos de los planetas, que haya días, que haya noches, que haya mareas. Pero el hombre ha tomado eso y dice, miren, Dios no existe. Tiene teorías también que han sido absurdas a través de los siglos. Por ejemplo, siglo XVIII, que creía el naturalismo, que cómo se creaba la vida, por generación espontánea. Ellos decían que estaban ahí las cosas y de repente ¡push!, aparecía la vida. Algo que hoy nos parece absurdo, ¿verdad? ¿Qué dicen hoy? No, que la teoría se generó todo por el Big Bang, pero en el Big Bang no logra explicar todo, porque ellos dicen que el Big Bang fue un acúmulo de hidrógeno y que luego estos explotaron. ¿Y esos hidrógenos de dónde vinieron? Entonces no logran explicar. Tienen la teoría de la evolución, donde dicen que un ser por selección natural puede cambiar tanto que puede llegar a convertirse en otro ser, algo que no se ha demostrado tampoco. Y así, cantidad de teorías, pero es el pensamiento académico que hoy por hoy era el naturalismo. ¿Qué más? El nihilismo, surge después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el humanismo fracasa y ellos dicen, miren, ya ven, que la naturaleza no puede explicarlo todo, Dios no puede explicarlo todo, el ser humano no puede explicarlo todo, así que ¿para qué nos complicamos? Usted nazca, viva sus 80 años de vida, que va a vivir como usted quiera, porque al fin y al cabo usted va a desaparecer y nada importa. El nihilismo es una anarquía total donde no se cree en nada y nada importa. Gracias a Dios esto nunca tuvo mayor credibilidad ni auge en ningún lado, excepto Friedrich Nietzsche, que es el que más lo escribió sobre esto.
Bueno, el politeísmo quizás me lo salté, pero es la forma en la antigüedad, como vemos, que era la forma más popular de teísmo. Ahora nosotros creemos en monoteísmo, pero antes de eso se creyó en politeísmo, que era creer en muchos dioses. Es más, habían panteones de dioses, eh, panteones griegos, romanos, egipcios, ¿verdad? Eh, o los que vemos en la Biblia, acadios, ¿verdad? Babilónicos, todos esos panteones, cananeos, ¿verdad? Que era un grupo de dioses que adoraban, que tenían caprichos y cosas, se peleaban entre ellos, incluso tomaban al ser humano para sus caprichos y no había un plan de salvación. Esto nos hace llevar todo este pensamiento, toda esta línea, nos lleva a lo que hoy estamos viviendo, que es el relativismo. Esta es la época que vivimos. Ya no le llamamos relativismo, ahora se llama posmodernismo. Y algunos autores dicen que estamos en postmodernismo. Bien, pero bien, ¿qué es esto? Sucede que como todas las demás cosmovisiones fracasaron para el pensamiento humano, fracasó el teísmo, fracasó el humanismo, el racionalismo, naturalismo, todos fracasaron. Entonces dicen, tu mente es un mundo y mi mente también es un mundo y la mente de un tercero es otro mundo. Y cada uno se rige por las cosas que piensa. Entonces no hay una verdad absoluta, la verdad es relativa. Hay muchas verdades. Pero esto viene a ser totalmente contradictorio con el teísmo cristiano, porque nosotros creemos que la verdad es Cristo, que la verdad absoluta la tiene Dios. Nosotros sí creemos en una verdad absoluta. Si creemos que va a haber, que hay un plan de salvación, si creemos que va a haber un juicio, si creemos que vamos a responder por los hechos que hagamos en esta vida y que hay una vida después de esta vida, pero el relativismo dice no. Si tú quieres pensar eso está bien, pero yo pienso lo contrario y yo también estoy bien. Y alguien puede tener una idea intermedia y también va a estar bien. Entonces todos los absolutos se caen, se derrumban. Y eso nos ha llevado al posmodernismo. Bien, el relativismo se ha vuelto cada vez más popular como resultado del pensamiento filosófico posmoderno del siglo XX. Rechaza toda noción de verdad absoluta y Dios es una verdad absoluta, por tanto lo rechaza. Rechaza toda noción de verdad absoluta porque se cree que tales expresiones de verdad oprimen a los individuos. Oigan eso. Oprimen a los individuos y conducen al abuso de poder. Por ejemplo, hace 2000 años, Juan el Bautista tuvo un mensaje claro y dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús continuó ese mensaje y dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora nosotros no podemos dar ese mensaje porque el mundo se ofende. El mundo dice, ¿y de qué me voy a arrepentir? No, y si yo no creo en tu reino de los cielos, mi reino de los cielos es otro. No ofendas mi individualidad. En la Biblia claramente dice, maldito el hombre que se acuesta con otro hombre. Pero ahora, si nosotros acusamos a un homosexual pecador, estamos ofendiéndole. Entonces, a eso nos ha llevado el relativismo. Todo el tiempo ha sido malo matar a un ser humano, pero hoy el relativismo nos ha llevado a que una mujer diga, no, yo puedo escoger sobre mi cuerpo y yo quiero matar al bebé que llevo en mi vientre. Quiero que me permitan el aborto y que sea legal. Puedo matar. El humano está en una etapa donde es prohibido darle una patada a un perro, pero es un derecho que una mujer pueda matar al hijo que lleva en su vientre. A eso nos ha llevado el relativismo. Entonces rechaza toda noción de verdad absoluta porque se cree que tales expresiones de verdad oprimen a los individuos y conducen al abuso de poder. De manera que para salvaguardar la individualidad no se niega la verdad, sino que se propone que la verdad es relativa a cada persona. Cada quien hace lo que quiere y esa es la verdad. Cada quien construye su propia verdad. Las religiones relativistas son también conocidas como religiones pluralistas y proclaman que todas las religiones son igualmente de verdad, siendo cada religión una expresión válida de la fe en Dios. O sea, el posmodernismo y el relativismo
nos quiere llevar al punto que todos los caminos conducen a Dios. Y eso pues obviamente no es lo que la Biblia nos está enseñando, ¿verdad? Bueno, estas son las cosmovisiones en resumen. Pase muy buen día.